Con uno de nuestros politólogos, ¿sí? Uno de nuestros columnistas, con Carlos Cafure. Con él vamos a charlar los próximos minutos. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos como siempre. Carlos, bueno, hubo muchas novedades, hace varios días que no tenemos contacto y te decía hubo mucha novedad en todo el tema previsional, político en nuestro país. Incluso, bueno, hay una columna que has escrito para elcapicense.com de no a las reformas previsional y laboral, que siguen siendo temas y muy candentes, ¿no? En la opinión pública. Tal cual, Marcelo, tal cual. Hemos tenido lamentablemente un fin de año bastante negativo para los jubilados, en donde el gobierno nacional ha impuesto prácticamente en el Congreso, con el apoyo de parte de la oposición y de algunos dirigentes que todavía dicen ser peronistas, un proyecto de reforma previsional que obviamente no es ningún tipo de reforma para mejorar la situación de los jubilados, sino que termina siendo en la práctica un recorte. Este proyecto de reforma previsional que ha sido aprobado no solamente afecta a los jubilados, sino que también perjudica a los veteranos de Malvinas, a los beneficiarios de la asignación universal por hijo, en contra de lo que planteó en su momento en campaña electoral el actual presidente Macri, Sí. en donde dijo que uno de sus ejes de gobierno era la protección de los más vulnerables, de los ancianos y de los niños. Evidentemente, con las medidas de gobierno que él impone y que propone, que sean tratadas en el Congreso y que obviamente también lleva adelante desde el Poder Ejecutivo, va en contramano todo lo que ha prometido. Seguro. Vos habías comentado hace un tiempo, con vos lo charlamos creo, que te ibas a abocar ahora en la confección de un proyecto de ley en el cual se obligue a cumplir lo prometido en campaña a los candidatos, a los que ganen. Sí, sí, vos sabés que llegué de vacaciones y lo primero que me puse a hacer era terminar los proyectos que ya medianamente los teníamos quejados, ya están terminados, son 4 proyectos de leyes nacionales y 2 proyectos de leyes provinciales nuevos para presentar, ni bien se habilite la actividad en el Congreso y en la legislatura de la provincia de Córdoba. Y bueno, uno de los proyectos puntualmente, que es el que vos estás mencionando, es un proyecto de ley en el cual vamos a buscar tipificar penalmente dentro del capítulo de estafa del Código Penal como una forma de estafa agravada el incumplimiento de las promesas en campañas electorales por parte de los funcionarios públicos. Ujú, bien, bien, muy interesante. Carlos, ¿qué solución le vemos a esta situación? En principio el gobierno pareciera que va a desistir de presentar la reforma laboral, ¿no? Por lo menos por ahora en el Congreso. Mira, yo no me manejo con lo que pueda llegar a decir o no decir el gobierno, porque hasta ahora todo lo que ha dicho, en sus palabras, ha ido en contramano de lo que han hecho Sí, en la práctica. sí, es verdad. Entonces, yo como trabajador, sinceramente, no me pongo a analizar qué es lo que dicen, sino qué es lo que hacen puntualmente. Ujú, En cuanto al tema de la reforma previsional, como te decía anteriormente, la reforma previsional ha sido un recorte sobre el bolsillo de los jubilados, como te dije anteriormente, de los veteranos de Malvinas y los beneficiarios de la asignación universal por hijo, y este proyecto nefasto también de reforma laboral que propone el gobierno, que tampoco es ninguna reforma para beneficiar la situación de los trabajadores en la Argentina, sino que es otro recorte, pero no económico, es un recorte de derechos. Cuando hablamos de recortes de derechos estamos refiriéndonos a recortes de derechos adquiridos de la clase trabajadora y recortes de conquistas gremiales alcanzadas por el movimiento obrero a lo largo de toda su historia. Si uno se pone detalladamente a ver los puntos principales de este proyecto de ley, puntualmente lo que el gobierno pretende imponer en la Argentina es una suerte de esclavitud moderna y de llevarnos a la era de hielo prácticamente perder todos los derechos que se han alcanzado durante todo este tiempo. ujú, sí, así es. Carlos, saliendo un poquito de este tema, hay un tema que me interesa conversar contigo.
estos días fueron de visita papal a Chile, a Perú, y cómo desde el gobierno argentino y desde cierto sector de la prensa argentina se quiere bastardear la imagen del Papa, ¿no? Desde todos lados le pegan y le tirotean, queriendo demonizar, ¿no? Mirá vos cómo te lo digo, demonizar la imagen del Papa Francisco. ¿Esto le juega en contra del gobierno? Mira, Mastro, yo te voy a decir algo que es una apreciación personal en relación Sí. a este tema también. El Papa Francisco está dentro de las dos personas a nivel mundial con mayor influencia, con un 76% de imagen positiva a nivel mundial, Sí. y por encima de la primera ministra alemana, Angela Merkel, que tiene un 56% de imagen positiva. Yo creo que esos porcentajes que lo han dado hace muy pocos días, consultoras muy importantes, estadísticamente creo que no merecen ningún tipo de otra discusión de lo que pueda pasar a nivel local. Lamentablemente, en su momento, cuando el Papa fue elegido y tomamos conocimiento que fue argentino, la verdad que yo creo que ningún argentino puede estar en contra, al contrario, que fue un clima de gran alegría, un clima de gran emoción por parte de todo el pueblo de la República Argentina, el tomar conocimiento de que el Papa era argentino. Y en la Argentina el Papa también, de acuerdo a estos datos estadísticos que he estado viendo, tiene una aceptación de cerca del 80%. Entonces, yo considero de que pasa ya por una cuestión más de envidia, porque yo quisiera saber qué político en la Argentina tiene un 80% de imagen positiva. Yo creo que ninguno. Ninguno. Y la prensa, obviamente, como nosotros todos sabemos muy bien, tiene sus intereses creados, y hay algunos medios que evidentemente solamente hablan las cuestiones que al gobierno le interesa, ocultan temas que realmente son necesarios que difundir a la población. Yo, por ejemplo, hay medios en Buenos Aires, sobre todo medios monopólicos que no hablan de la cantidad de despidos que hay, no hablan de los problemas de inflación, no hablan del endeudamiento extraordinario que está tomando este gobierno, no hablan de muchos temas que son realmente graves para la población, y también dedicando la mayoría de su tiempo en aire a temas superfluos que sirven para desviar la atención y para hacer cortina de humo de los reales problemas que tiene la ciudadanía de la Argentina. Claro, bien. Carlos, te agradezco, no sé si querés agregar algo más. Pero... Sí, comentarte, bueno, que los otros proyectos que estoy trabajando, uno de aquellos proyectos que te decía es un proyecto de ley nacional de paritaria, que es un proyecto que busca eliminar todo tipo de injerencia e interferencia del y de los poderes ejecutivos en general en cuanto a las discusiones paritarias, que son discusiones entre parte empleadores y parte sindical. Otro proyecto de ley que también estoy por presentar es un proyecto de ley nacional contra la violencia laboral, porque el proyecto anterior quedó prácticamente sin efecto por el transcurso del tiempo, y la diputada que lo había presentado concluyó su mandato en el Congreso. Así que vamos a nuevamente volver a presentarlo con algunas modificaciones que le he incorporado. También estamos por presentar un proyecto de alimentación saludable en el Congreso para mejorar todo lo que es la ingesta de alimentos y la promoción de actividades físicas, con miras a combatir todo lo que son enfermedades generadas propias del sedentarismo y de la mala alimentación, que le está trayendo grandes dolores de cabeza a los trabajadores de la Argentina, que tienen en muchos casos niveles de sobrepeso alarmantes, lo cual conlleva muchas enfermedades, como te decía anteriormente. Y seguiremos trabajando intensamente en la aprobación del proyecto de ley provincial contra la violencia laboral, que es un proyecto de ley que se encuentra proscrito por los legisladores en la provincia de Córdoba. Un proyecto de ley que, te recuerdo, está apoyado por más de 25 sindicatos, organizaciones religiosas, han acompañado el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba a través de un comunicado y una nota.
han acompañado 4 facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, que son la Facultad de Derecho, la cual le garantiza la técnica legislativa del proyecto, de que realmente es impecable. Ha acompañado a la Facultad de Psicología, que le da una mirada médica a toda esta situación de consecuencias que genera la violencia laboral a nivel psicológica y a nivel psíquica. Acompañado de la Facultad de Arte en estos últimos días del mes de diciembre del año pasado, y la Facultad de Arquitectura, y hay cerca de 8 declaraciones de interés que estamos a la espera de que sean resueltas por los respectivos decanos. Se siguen incorporando apoyos, seguramente en los próximos días saldremos a recolectar firmas, saldremos a visitar a los centros de estudiantes de las universidades para juntar firmas, a los sindicatos, nos veremos seguramente en la Plaza San Martín y en localidades del interior también juntando firmas, y de alguna forma, bueno, le haremos ver a nuestros representantes que esto realmente es un problema grave, es una situación que están atravesando muchas trabajadoras, muchos trabajadores, algo que afecta muchísimo más a la mujer, que está íntimamente relacionada con la violencia de género. En estos últimos días hemos visto varias periodistas que han denunciado hechos de acoso laboral en su respectivo trabajo. Hemos visto a varios artistas, mujeres sobre todo a nivel nacional, que también son víctimas de este tipo de flagelos, y lamentablemente desde el Estado se le sigue dando la espalda a esta situación. No se le da curso a este proyecto fundamentalmente, y bueno, esperamos que en los primeros días del mes de marzo seamos convocados para que este proyecto se discuta. Esperamos que haya una reflexión por parte de la clase política cordobesa de que esta es una situación que tiene que abordarse, una problemática grave. Consideramos que después de lo que ha sucedido a nivel nacional en el Congreso, en donde el peronismo, en contra de la justicia social, aprobó, acompañando con los restos de las fuerzas, una reforma previsional que fue en contra de los jubilados. Yo creo que sería una buena oportunidad para que se reivindique no solamente con su propio electorado, sino también con el pueblo trabajador, al cual en muchas oportunidades parece que lo tiene bastante olvidado. Bien, es verdad. Carlos, te agradezco mucho, te mando un abrazo y estamos en contacto la semana próxima. Dale. Gracias, Marcelo, un abrazo.